gracias a todos por vuestra presencia aquí este sábado por la mañana. El 1 de febrero de este año, de 2016, el Ayuntamiento de Madrid, recordaréis, retiró varios monumentos a lo largo de la ciudad, según se nos dijo, en aplicación de la ley conocida como Ley de Memoria Histórica, esa que aprobó en 2007 el Partido Socialista Obrero Español y que después, hasta el día de hoy, ha seguido manteniendo el Partido Popular. Yo quería hoy hablar de algunas cosas, voy a intentar no alargarme mucho, y la primera de ellas es precisamente la de la Ley de la Memoria Histórica. Creo, sinceramente, que un país que aprueba una ley como la Ley de Memoria Histórica demuestra que está atravesando una profunda crisis moral. Solamente así se puede entender que por ley se atreva a decretar una historia oficial, una versión oficial de la historia, con consecuencias legales incluso para quien no esté de acuerdo con ella. Sinceramente, a mí solo me recuerda algo que puede suceder o que sucedió históricamente en países totalitarios como la URSS, en la época de Stalin, donde se podría incluso borrar de las fotografías a los personajes que resultaban incómodos. Creo que desde la URSS de Stalin pocos regímenes ha habido que se hayan atrevido a hacer algo similar. Se nos dice o se nos dan argumentos del tipo: ¿se imaginan ustedes monumentos dedicados a Mussolini en Italia o a Hitler en Alemania? Suele ser el argumento, uno de los argumentos que nos dan para justificar esta ley de memoria histórica. A mí, de entrada, me sorprende que siempre hagan referencia a Hitler y a Mussolini. Podrían hablar de Stalin, podrían hablar de Mao, de muchos otros dirigentes, auténticos criminales, pero resulta que siempre los olvidos suelen ser de criminales de izquierda, curiosamente, ¿no? Curiosamente, lógicamente, lo digo entre comillas, porque todos sabemos que nada es casualidad. Pero es que además mienten. ¿Por qué? Porque si fueron tan criminales personajes como Stalin o como Lenin, sin embargo uno va a Moscú y puede ver el mausoleo de Lenin. Y eso que ha caído el comunismo. O puede ir a muchos sitios de la antigua URSS, especialmente a Georgia, y ver allí estatuas de Stalin también. A mí me sorprende. Sobre todo porque uno no se lo imagina. En 2013 viajé a Roma y me sorprendió ver unos cuantos monumentos dedicados a Mussolini también. Con estos mensajes que nos dan en los medios de comunicación de que se imaginan ustedes un monumento a Mussolini, pues claro, uno se piensa que es que no los hay. Cuando fui al Estadio Olímpico y vi allí aquel pedazo de monolito, pues dije, caramba, pues no es verdad. Indagando para un prólogo de un libro sobre la Cons que saldrá en breve, descubrí que varias ciudades de Polonia, de Austria, incluso de Alemania, aún tienen a Hitler como hijo predilecto, y que incluso han tenido votaciones recientemente y muchas lo han mantenido. Es decir, que incluso aunque aceptáramos la equiparación, que no creo que haya que aceptar de ninguna de las maneras, porque comparar el franquismo y menos aún la Falange con los regímenes comunistas o con la Alemania de Hitler, etcétera, pues creo que no es procedente en absoluto. Pero incluso aunque lo aceptáramos a beneficio de inventario, ¿no?, a efectos meramente dialécticos, es que también es mentira. ¿Por qué? Porque en otros países han aceptado su historia con bastante más sensatez, con bastante más sentido común, con bastante más madurez, podríamos decir, de lo que se ha hecho en España. No se trata de que ahí reivindiquen a Stalin, o a Hitler, o a Mussolini. No se trata de eso. Se trata simplemente de aceptar la historia y de dejarla ahí como está. Nos ponemos a revisar si Serrano, el general Prim o Martínez Campos eran demócratas o no lo eran.
Nos podemos a debatir si los reyes musulmanes que gobernaban en la Alhambra, desde la Alhambra, o los romanos que construyeron el acueducto de Segovia, si lo hicieron con esclavos o no, y por tanto lo derribamos porque qué horror, o las pirámides de Egipto, o las de Teotihuacán en México, donde se sacrificaban a personas. No, porque lo tenemos asumido como algo histórico y la madurez nos dice que sería absurdo andar derribando monumentos dependiendo de quién es el que los ha construido, etcétera, ¿no? Y aquí no. Aquí lo que vemos son imágenes que a mí me recuerdan a los talibán cuando dinamitaron los Budas de Bamiyan, al Estado Islámico cuando arrasa el Museo de Mosul o destruye la ciudad histórica de Palmira, y decimos, ¡qué bárbaros! Con la piqueta fastidiando, destrozando los monumentos. Pues eso exactamente es lo que han hecho aquí con esta placa y con otros monumentos los señores que gobiernan el Ayuntamiento de Madrid. Han venido con sus piquetas y exactamente igual que los talibán, por los mismos motivos. ¡Qué barbaridad tener aquí esto! Cometen estas barbaridades contra, no lo olvidéis, porque es importante tenerlo en cuenta, nuestro patrimonio histórico-cultural. No el de los falangistas o el de... no, el de todos los españoles. Es nuestro patrimonio histórico-cultural y no podemos permitir que los talibán vengan con sus piquetas a destruirlo. ¿Y cuál es el verdadero problema? Yo he llegado a la conclusión de que el problema realmente es que quienes perdieron la guerra civil y sus herederos ideológicos tienen un trauma psicológico. Es un trauma psicológico. Pretenden ganar la guerra civil con carácter retroactivo. Y como no se puede, pues vamos a ver cómo borramos todo, cómo hacemos que la historia sea otra, que los niños en las escuelas aprendan otras cosas, que si hay viviendas oficiales de época pasada, vamos a quitarle, no vamos a destruir la vivienda, pero vamos a quitarle la placa para que no piense la gente que es que lo hacían otros regímenes anteriores, ¿no? En fin, estas cosas, realmente patéticos. Es el rencor, es este trauma psicológico no superado lo que hace que no puedan olvidar que son o que han sido vencidos en una guerra. Recordemos también, con la excepción de Vietnam, de Afganistán, el único lugar en el que el comunismo ha perdido una guerra. Solamente en Afganistán después también la URSS perdió una guerra. Y yo creo que de ahí viene un poco todo. En diciembre, el 27 de diciembre de 2011, en el 4º aniversario de la publicación de esta ley de memoria histórica, el Foro de Historia y Libertad hizo una campaña muy interesante para pedir su derogación, que firmaron muchos historiadores y muchas personas. No tuvo éxito. Y no tuvo éxito, y conviene recordarlo, porque el Partido Popular no quiso derogarla. No quiso aceptar lo que se pedía en esa campaña. Y conviene que lo tengamos en cuenta. Que sí, es verdad, que la izquierda fue la que sacó esta ley, pero que los que le siguieron la han mantenido. Y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y no olvidarlo. En referencia ya un poco a lo que nos convoca de la placa, yo quería recordar que ese odio que se tiene, aparte del tema de la guerra civil, donde lo que tendríamos que estar pensando es en reconciliar de una vez a los españoles y no estar todo el día arrojándonos muertos unos a otros, pero tiene un origen, y el origen es antes de la guerra civil. Es cuando nace el nacionalsindicalismo en 1931, y los fundadores de las JONS tuvieron muy claro que el camino de la revolución nacional sindicalista pasaba necesariamente por arrancar la lucha sindical de la izquierda y encauzarla hacia la verdadera liberación obrera, que era también una liberación nacional.
Ese es el mensaje que le llegó a José García Vara. Por eso José García Vara deja la UGT, porque entiende que, como defendía el nacionalsindicalismo, se puede ser sindicalista y se puede defender la lucha obrera sin ser antiespañol. Por eso José García Vara deja la UGT, porque él era un sindicalista de la UGT. Y la abandona para fundar el Sindicato de la Industria del Pan de la CONS, la Central Obrera Nacional Sindicalista. ¿Y cuál no sería su predicamento entre sus compañeros, que alrededor de 400 afiliados de la UGT se van con él? ¿Cómo reaccionaron sus excompañeros de la UGT? Matándole aquí mismo a tiros. Y por eso los herederos de los que le asesinaron no quieren que esté esta placa aquí. Porque cuando uno ve aquí y ve que aquí mataron a un sindicalista, lo primero que una persona con dos dedos de frente piensa es ¿quiénes serían los asesinos? No los asesinos directos, pero sí sus herederos son los que gobiernan el Ayuntamiento de Madrid. Por eso les molesta esta placa. Yo quería leer, creo que es un día muy oportuno para hacerlo, un artículo relativamente breve que se publicó en el periódico Arriba, precisamente para dar la noticia de la muerte de José García Vara, escrito por José Antonio Primo de Rivera, con ese estilo tan peculiar, tan elevado y tan clásico, en el sentido de que leyéndolo uno no puede dejar de sentir muchas cosas. Aunque sea alargarme un poquito, me gustaría leerlo. Creo que todos lo agradeceremos, sobre todo los que no lo hayan leído o no lo conozcan. Se titula así, Memoria de José García Vara, y dice: otro glorioso caído, otro mártir que como tal ha sabido ofrendarlo todo, hasta su vida y su sangre, en el altar de la España inmortal. Otro caído en aras del amor. Él supo cumplir una misión sagrada dentro de la falange española de las Jons, y el plomo marxista le cercenó la vida antes de traspasar el umbral de la patria naciente. Por luchar por el amor le ha matado el odio. Camarada, tu sacrificio no será en vano. Todos los que hoy podemos aún saludar ante tu tumba con el brazo en alto, sabemos seguir tu ejemplo magnífico. Todos estamos dispuestos a llegar, como tú, hasta el supremo sacrificio por cumplir nuestra misión. Misión en el neto sentido de la palabra, en el sentido religioso. España, que no es un territorio ni una fantasía hija de calenturientas imaginaciones, sino que es una realidad intangible y suprema, que es el esfuerzo de nuestros hermanos, las hazañas gloriosas de nuestros padres y la sangre fecunda de nuestros abuelos, amenaza hoy morir, cobardemente abandonada. Y somos nosotros, los nacionalsindicalistas, los llamados a correr en su auxilio, en su apoyo, en ayudarla a levantarse. Bendita sea la falange si ella nos lleva a morir por España. Tengamos siempre presente que España es una unidad de destino en lo futuro y sepamos demostrar, cara al mundo y al sol, con orgullo de españoles, que si somos muchachos de edad, somos, en cambio, hombres para morir y vivir por España en el cumplimiento de un sagrado deber. Somos jóvenes. Demasiadas veces hemos leído repetirnos con énfasis de superioridad que luchamos así porque nada tenemos que perder. ¿Nada? Los mismos que tal dicen no lo sienten, no lo pueden sentir. Demasiado saben ellos, porque también fueron jóvenes, que vale más
un porvenir por hacer que uno ya hecho, que vale más una ilusión que una realidad. Yo os aconsejo que cerréis los oídos para esas gentes de ahora. Como siempre, se dolerán lastimeramente por la muerte de nuestro camarada y quizá os aconsejen extremar las represalias. Yo os pido que le demostréis con vuestra conducta cómo sabemos nosotros sufrirlo todo, recogiendo de entre la sangre de nuestro hermano su animoso espíritu, de esa sangre que vuelve a ser el abono fecundo en el suelo de España para la futura cosecha, para seguir imperturbables nuestra ruta. Quizás os digan en tono de insufrible superioridad que no debéis permanecer en nuestras filas, que hagáis caso a su consejo de hombres y os dejéis de locuras. Replicadles que los hombres no se miden por la estatura ni por las palabras, que los hombres se miden y se ven en el terreno de los hechos, de la acción que es nuestro terreno. Y si es verdad que somos locos, bendita locura la de este amor que nos lleva a entregar a la patria lo más precioso que nos dio, nuestra sangre. Hacedles ver clara y rotundamente cómo son los responsables directos de la muerte de nuestros camaradas con su egoísmo, con su incapacidad y con su cobardía. Que el problema de vida o muerte que tiene España planteado no se resuelve con palabras, que mientras ellos en sus casas o en los cafés arreglan a España, estamos nosotros en estas calles españolas que parecen destinadas a ser siempre regadas por la sangre de sus hijos, cruel y cobardemente asesinados por el solo delito de tener corazón, de tener de sobra todo el corazón que a ellos les falta y que en último término preferimos morir todos, del primero al último, antes que seguir encenagados en el oprobio y la vergüenza. Otra vez nos vemos precisados a rendir el póstumo homenaje al camarada caído. Vil y cobarde, malnacido el que ahora se retrase en la primera fila. Ese no es digno de llamarse camarada del muerto en esta hermandad suprema de la falange. Otra vez las falanges, firmes, todos en las filas de choque, en la vanguardia, ahora más que nunca y como siempre. Hay ya uno más entre los mártires de España, José García Vara, todos a una, presente, arriba España. ¡Arriba! ¡Arriba! Ese fue el artículo que escribió José Antonio. Y España sigue muriendo. La placa fue colocada por el Centro Social Manuel Mateo, como dice ahí. Estaba dirigido entonces por José Hernando y por Diego Márquez y desarrolló una intensa labor en Madrid entre años 63 y 68, año en que fue clausurado por las autoridades. En él fueron acogidas reuniones sindicalistas de distinto signo. Incluso, como nos ha recordado Petón hace poco, Manuela Carmena, cuando iniciaba su camino como abogada laboralista, estuvo ahí. También José Griñán, José Antonio Griñán y otros personajes, pero bueno, no es tampoco cuestión de relatarlo todo, ¿no? Y ya quiero terminar, perdonar que me haya alargado por leer el artículo pero creo que merecía la pena, sinceramente. Quiero terminar únicamente haciendo una referencia a cómo está la situación con el tema de la placa. Después de que se colocara el 2 de abril de 1965 por el Centro Social Manuel Mateo, hubo otro intento de arrancarla, por eso algunas esquinas están rotas desde hace tiempo y se repuso. El 1 de febrero de 2016, como decía antes, el Ayuntamiento obró como obró, saltándose completamente la legalidad, sin seguir los procedimientos administrativos adecuados, sin tener en cuenta que la placa es privada. La colocó una entidad privada en una fachada privada. Que el muerto fue asesinado en 1935. No se le podía aplicar la ley de memoria histórica para retirar elementos franquistas. No conocía a Franco, José García Vara. Que incluso, aunque se le aplicara la ley de memoria histórica, la ley de memoria histórica reconoce el derecho
valga la redundancia, ser reconocidos de las víctimas. Y José García Vara fue una víctima, no fue un asesino. Luego, incluso con su propia ley, habría que proteger esta placa. En fin, nos toca apechugar con un ayuntamiento que bebe de dirigentes como Hugo Chávez, cuya legalidad sabemos que consistía en el expropiese. Aquí es quítese, pero es lo mismo. Simplemente ya, para terminar, decir, el ayuntamiento ha dado marcha atrás por recomendación de sus servicios jurídicos, pero es temporal. Están preparando un procedimiento por parte del ayuntamiento, según ellos, correcto, para quitarla. La van a quitar, la van a volver a quitar. Los monumentos que quitaron a los alféizares provisionales, etcétera, los van a volver a quitar. Los cientos de calles que tienen en su listado, las van a quitar. No se trata de decir lo harán o no lo harán, lo van a hacer. Tenemos que ser conscientes de que lo van a hacer. Tendremos que seguir defendiendo la memoria, no ya por obligación nuestra de nuestros muertos, sino por ser historia y patrimonio de todos. Cuando lo intenten volveremos a responder, volveremos a, como hicimos distintas asociaciones, en concreto el Foro Social Manuel Mateo que presido, el requerimiento del ayuntamiento y preparamos la demanda del recurso contencioso administrativo, querellas, etcétera. Se va a presentar todo, tenemos que presentarlo y pedimos el apoyo de todos para que la legalidad prevalezca. Y más que la legalidad, el sentido común. Quienes no estamos dispuestos a permitir que nadie nos robe la historia ni que se destruya el patrimonio de todos los españoles, no solamente el nuestro, repito, tenemos la obligación moral de hacer frente, con todos los medios a nuestro alcance, a estos ataques de los fanáticos cegados de odio que nos gobiernan. Esta es la época que nos ha tocado vivir, como a José García Vara le tocó otra, y es en ella en la que debemos demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. No es solo para defender nuestro pasado tal y como fue, sino también y sobre todo para defender nuestro futuro y el de nuestros hijos. Muchas gracias.